Eric Estrada, buenos días. ¡Feliz viernes, amigo! ¿Cómo están, muchachos? ¿Cómo estás, Eric? Muy bien, Ya, yo muy siempre bien, que yo muy llegas bien. nos da emoción, ya sabemos que es Sí. viernes, Ay, sí. que vamos a comer helado. Que va a haber helado, Que uy, vamos a ahora hay hablar para de helado. esto. Ahora sí hay Ahora el mucho helado. se aplica. Entonces, para llegar pronto al helado, vamos primero, como decías, ahora que están de vacaciones los chavos, por lo menos este fin de semana la cartelera les regala 2 películas justo para ellos. Estas Ya 2 sé. películas que se estrenan, una es, pues sí, como para chavos de 13, 14, Teenagers, 15. adolescentes. Sí, pero muy adolescentes. Y la otra, El Hombre Araña, pues sí ya abarca un público más amplio, pero obviamente está enfocada al público adolescente, Sí. prácticamente infantil. Sí. La primera se llama Amor en Braille, una película franco-belga, que cuenta la historia de pues, 2 niños, ¿no? Los 2 están o saliendo de la primaria o entrando a la secundaria. Hay un terreno ahí nebuloso que no nos explican bien, pero los ves, ¿no? Son muy jóvenes. Ella, de clase acomodada, estudia cello, quiere irse a estudiar a Inglaterra, pero se está quedando ciega. Ahí tiene una enfermedad que le está provocando perder la vista poco a poco. Él es más de clase trabajadora, su padre es mecánico, no es precisamente el mejor estudiante de la escuela y es huérfano de madre. Entonces, estas diferencias en las que se están moviendo estos 2 personajes muy jóvenes, en algún momento los van a llevar a hacer equipo. Y en ese hacer equipo se desarrolla, pues sí, un pequeño romance postinfantil, preadolescente, en el que se van conociendo, en el que por supuesto van encontrando sus diferencias y que nos va tratando de evocar la emoción del primer amor, ¿no? De cómo te iba en la escuela. Qué bonito. Está bien. De repente se pone muy cursi, pero creo que uno a esa edad así es. ¿Es como la de mi pero- primer beso? No, es mucho mejor. Oye, Es pero mucho para mejor, los es que mucho queremos mejor. volver a creer en el amor. Está padre. Digo, no que yo no crea, pero... Está padre. No, es que justo la película es eso. Si quieres acordarte de cómo era estar en la escuela y ver al chavo que te gustaba, pero Sentir las maripositas. que no era muy brillante, ¿no? Y que luego a lo mejor hasta te convenía hacer equipo en la escuela con él, pues no más porque te convenía, pero luego creías que te gustaba, por ahí está la película. Pero aparte la historia está paralela de que la niña está quedando Claro, ciega, que es chelista, que claro. me imagino que Ella, andaba por ahí. ella obviamente tiene que hacer una audición, pero se está quedando Ahí está. ciega, entonces de repente viene la O sea, es un emoción. melodrama. Es un melodrama Pero si es loco, para la verdad. adolescentes también, es para ellos. únicamente. Es para ellos. Ok. Definitivamente es Muy para bien. ellos. Qué Está bien. bonito, qué Está bonito. bonita. Amor adolescente. Y tiene momentos de humor muy a la Charlie Brown, de hecho. Ah, Sí, muy bien. sí, Bueno, entonces también está tiene bien. su onda, también tiene Está su onda. bueno para todo recordar. dulce. Está buena para pasársela bien. Para ir a ver con Exacto. tus Sí. palomitas y tu refresco. Oye, Sí. y... Oye, después de Spider-Man. muchas películas. Después de llega esta. 28 películas llega la número 42 de Spider-Man, que Muchas versiones. finalmente parece que esta sí nos va a gustar por mucho más Ah, tiempo. pensé que ibas a decir que finalmente es la última. Pues deberían, ¿sabes? no Un creo. poco lo que pasó con Logan y con Wolverine, que fue traer al superhéroe a una situación mucho más real, Sí. de un thriller más cinematográfico, más humano. Eso es justo lo que están haciendo con Spider-Man en esta historia. Te quitan todo el entramado de invasiones extraterrestres, el hombre araña tiene que salvar al mundo porque si no la ciudad va a ser destruida. No, lo traen, prácticamente lo convierten en un policía de barrio, ¿no? Bajo la supervisión de Iron Man, que pues, en la película pasada creo que le prometió Que su es el traje. que le paga el traje. Sí, Aquí sí. le dan el traje, entonces tiene que aprender a usar el traje, pero no sabe muy bien si puede resolver el caso que se le está presentando enfrente o no. Es en realidad un pequeño thriller policíaco adolescente. Ok. O sea, el policía de barrio que sabe que puede resolver un caso, pero que no tiene todas las herramientas para hacerlo, aunque la tecnología pueda ayudarlo y que además está bajo la supervisión de un otro policía, un sargento, como tú lo quieras ver, que sería Iron Man, que no Así confía es. plenamente Oye, en él. es que Ese lo es el toma drama Marvel, de... ¿no? ese O es el- sea, es la idea que toma Marvel esta película para, yo me imagino, después unirla a todos los Avengers. Eso sí, Es no como tengo la idea. idea. Yo el mapa de Marvel lo tengo, no, Oye, ya y- me perdí, yo sí ya soy no sé medio quién fan va, de- quién ¿Te viene. pareció ver a Michael Keaton? ¿Está en la película? Michael Keaton es el villano de la película. Muy bien. Y te voy a decir, digo, sin hablar mal de Tom Holland, que para mí lo hace muy bien, que es este chico que ahora
ahora se convirtió en Spider-Man. Lo mejor que tenemos de Michael Keaton lo mejor que tenemos de Spider-Man en esta película es Michael Keaton. Definitivamente. Oye, pero este nuevo Spider-Man, perdón Enrique, tiene una habilidad para hacer todas estas piruetas y demás impresionante, ¿no? Sí. Que incluso no le creían que era él el que las hacía. Es él, les decía hace rato, Tom Holland fue el primer Billy Elliot en el teatro, entonces pues dar marometas es lo que sabe hacer, ¿no? Digo, sabe hacer más cosas, pero obviamente eso influyó para que lo llamaran a hacer Spider-Man. Entonces, por ahí sí, obviamente la mitad de las piruetas son generadas por computadora, pero él lo hace bien, ¿no? Él lo hace muy bien, es un Spider-Man muy simpático, repito, muy humano, que es lo que ya nos está haciendo falta en el cine de superhéroes. Ya no queremos que salven al mundo, ya no queremos que sean, ¿sabes?, imposibles Oye, pero de así vencer. como quieres que el público lo crea, la edad del personaje cada vez la reducen más, ¿no? Es que creo que era la edad Cada vez nos original. hacemos más viejos, pero yo los veo más No, de viejos. entrada cada viernes que nos vemos somos más viejos nosotros. No, es que ¿No? la edad del Este es el cómic original. es el original, era un chavito de secundaria. Chiquitito, ¿no? Es pequeñito. Y te Entonces, tiene... viví engañado. Yo no sé Toda por qué. la saga de es que Spider-Man. de entrada, honestamente, el nombre engaña. Si es Spider-Man, ¿por qué no le pongo? O sea, no debería ser Man, es Spider. En realidad debería ser Spider. Pero no nos vamos a meter con Stan Lee, que el pobre señor está de luto. Que Stan Lee logró algo muy bueno, porque él creó este personaje justo, decía que cómo iba a crear un superhéroe de arañas y la gente odia las arañas. Entonces ¿Sabes? después crea esto y Crea dice, bueno, esto fue un y éxito. creo que el director lo entiende muy bien. Hay muchos juegos en el encuadre en donde justo nos hace ver muy pequeñito al Hombre Araña, como para tratar de reubicarnos en dos cosas. Una, que es un adolescente no completamente desarrollado, que es muy débil, entonces lo muestra muy pequeñito en el encuadre. Sí. Y la otra, que justo el origen de sus superpoderes viene de una araña, de un animal muy pequeño. Entonces, Claro. 3, 4, 5 veces en la película lo muestra muy en la esquina del encuadre, apretado por el resto de información, como para decirnos, no se les olvide que este es el chiquito de todos los demás, ¿no? Y lo hace a lo largo de la película. La última parte sí ya se va de plano al cine de superhéroes escandaloso, donde todo explota, pero toda la primera parte es interesante, es un thriller con dos muy buenas secuencias de rescate, justo porque lo que está haciendo es remitirse al rescate de último minuto clásico del cine. O sea, Ok. son los mejores Sí, momentos sí, de sí. la película. Cuando el cine de superhéroes se acerca al cine más que a los superhéroes, le va muy, muy, muy bien. Y esta película tiene muchos momentos. Y ya hace falta que regresemos a ese punto donde el cine se contaba de esa forma. Claro, que Mucho no más todo sea interesante. grande ni gigante, sino que esté Magnánimo. todo aquí al Muy alcance bien. de la mano. Oye, ¿para esta tenemos que ver las anteriores o no? No. Ok. No, pero sí cómprate un helado. Eso está bueno. Un helado. Qué rico. Bueno, pues como es fin de semana y hicimos mucho ejercicio siguiendo las rutinas de nuestro coach, este fin de semana pues echemos helado y palomitas. Eso. Va. ¿Les parece? Muchísimas Muy bien, gracias, gracias, Eric.